11, Hebreos 11:11. Hemos estado meditando en este capítulo 11 de los Hebreos que nos habla de la fe. Y esta mañana yo le quiero hablar de ese tema, de la duda a la fe. ¿Cómo es que el hombre, cómo es que usted y yo podemos pasar de la incredulidad, de el dudar de las promesas de Dios, de la palabra de Dios? Podemos pasar de la duda a la fe. Porque la falta de fe, hermano, no invalida las promesas de Dios. El que usted crea o no crea, eso no invalida las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Alguien diga amén. Bueno, Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya. Oiga, qué palabra tan poderosa y qué historia tan gloriosa. La historia de esta mujer que la Biblia dice, enfatiza que era estéril, que no tenía fuerza, que no podía, pero que recibió fuerza, recibió poder, recibió la habilidad de concebir y dio a luz a un hijo cuando ya había pasado el tiempo, cuando ya era vieja, porque creyó que quien lo había prometido era fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, tus promesas que son fieles y verdaderas, Señor, por este tiempo en el cual callamos para que tú hables a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, el cual yo te pido, Señor, que hagas su labor de convencimiento, Señor, de convicción, que tú, Padre Santo, por medio de tu palabra y conforme a la necesidad de cada uno de los que aquí estamos, así venga, Señor, a hablar a cada vida y a cada corazón. Usa mi vida y usa este tiempo para bendición y edificación de los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano, hermana. Le decía que la falta de fe, hermanos, no invalida las promesas de Dios. En esta mañana, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos la historia de esta promesa. La historia de la promesa de un hijo, la encontramos allá en Génesis capítulo 15. Veíamos en mensajes anteriores cómo Dios había llamado a Abraham. Le había dicho que saliese de su tierra, de su parentela, ¿verdad? Y Abraham obedeció por fe. Pero no solamente le promete la posesión de una tierra, sino que también le promete una descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Y esa historia la encontramos en los capítulos del 15 al 18 del libro de Génesis. No vamos a leerlos, por supuesto, pero ahí en el capítulo 15, si usted y yo leemos la historia, nos damos cuenta que Dios le promete a Abraham un hijo. Y Dios le repite la promesa más adelante. Ahora, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, vamos a darnos cuenta que Abraham ya tenía aproximadamente 80 y tantos años. Sara tendría quizás en los 60 o 70 años ya estaba entrada Sara. A Abraham, hermanos, la promesa, ¿verdad?, de Dios, al igual que a Sara más adelante, se le hizo algo imposible, porque cuando leemos ahí más adelante nos vamos a dar cuenta que Abraham también se rió de lo que Dios le dijo. Más adelante nos damos cuenta de la edad de Abraham, hermanos, porque conocemos la historia que Sara le dio a su esclava Agar para que tuviese un hijo. Y dice la palabra del Señor que cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años.
quiere decir que Sara tendría unos 76 y eran como 10 años de diferencia entre los dos. Más adelante dice que cuando nació o cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham tenía 99 años y Sara ya casi 90 años, fíjese. Más adelante le vuelve a repetir la promesa porque Dios le dice, no es en Ismael en quien yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir, dice, te voy a dar un hijo. Y le decía que cuando leemos esta historia, hermanos, y ahí vamos a encontrar que Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham sin H, que quiere decir padre enaltecido, y le dice, no, tú vas a ser Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Oiga, fíjese cómo una pequeña letra cambia el significado del nombre, ¿verdad? Entonces, padre enaltecido a padre de una multitud, y a Saraí le pone el nombre de Sara, que significa princesa. Entonces le decía que cuando leemos la historia nos damos cuenta, sabemos que Sara se rió cuando escuchó, porque estaba oyendo en la puerta que vino el ángel de Jehová. Cuando la Biblia dice ángel de Jehová en la Biblia, los teólogos, ¿verdad?, creen que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. No es cualquier ángel que viene, es un ángel que recibe adoración, es un ángel que se le adora y que no rechaza la adoración. Todos los ángeles, cuando se les quería adorar, le decían, no, a mí no me adores, yo soy un ángel, yo soy como tú, le dijo el ángel a Pedro, ¿verdad? Cuando le quiso adorar, le dijo, no, a mí no, adora a Dios, dice, a mí no. Pero este ángel en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, él recibía la adoración, recibía holocaustos, vaya, dando a entender que no era cualquier ángel, sino que era, los teólogos le llaman una teofanía, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando el ángel le dice a Abraham, de aquí a un año, dice, tu mujer va a dar a luz un hijo. Y dice que Sara estaba oyendo y se rió. Y Dios, que conoce los pensamientos, que ve todas las cosas, le dijo, ¿por qué se está riendo Sara? Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Ese intercambio de palabras, de cómo Sara, de la risa, de la incredulidad, vino a estar convencida de que sí, en realidad la promesa de Dios era verdadera y era para ella. Pero también leemos en Génesis 17:17 que ya después de que Abraham había tenido a Ismael, fíjese, y ya después de que habían pasado 10 años, que ya no tenía 87, ya tenía 99 años, habían pasado 12 años, y Dios le vuelve a repetir a Abraham la promesa. En el Génesis 17, en el 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella te daré hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces fíjese lo que dice el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y le dijo Abraham a Dios, yo creo que estás hablando de Ismael, el hijo de la esclava. Yo creo que estás hablando de mi hijo Ismael. Dijo, ojalá Ismael cumpla todo lo que me estás diciendo, viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente, no, Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y ahí en ese intercambio que Dios le aclara las dudas a Abraham, que dice, no, Abraham, es Sara quien va a tener un hijo. Y dice que ahí es donde Abraham se convenció. Amén. Ahí, porque más adelante Abraham obedece el pacto, ¿verdad?, de la circuncisión, le cree a Dios y decimos y leemos, ¿verdad?, que por la fe, amén, aleluya.
Abraham, gloria al Señor, le fue contada por justicia, gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos un principio. Abraham no creía, Sara no creía. Y ese principio, hermanos, es que una fe débil no invalida las promesas de Dios. Ahora, le voy a decir una cosa, hay diferencia y una diferencia muy grande entre incredulidad a causa de nuestras limitaciones, a causa de nuestra mente finita. Hay diferencia entre escuchar una promesa de Dios gloriosa y decirle a Dios, pero Señor, ¿cómo vas a poder hacer eso conmigo? No creerle a Dios, en dudar, vaya, pero hay otra diferencia muy grande cuando hay un espíritu de incredulidad. Dios acepta la duda, vaya. Dios acepta el que usted y yo le digamos a Dios, pero Dios, ¿cómo va a hacer eso? Recuerde que en cierta ocasión, hermanos, Jesucristo le dice a un padre que su hijo tenía un espíritu inmundo, tenía un demonio, vaya, estaba endemoniado. Y los discípulos estaban orando por él y el hijo seguía endemoniado. Y baja Jesús del monte de la transfiguración y el padre se acerca y le dice, ayuda a mi hijo. Y Jesús le dice al padre, dice, si crees, porque al que cree todas las cosas le son posibles. Si crees, y él sabe lo que le dice el padre, dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame porque lo que tú vas a hacer, lo que te estoy pidiendo que hagas, nadie lo ha podido hacer. Los doctores no han podido ayudarlo. Tus discípulos no han podido ayudarlo. Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Es una duda que viene a causa de la grandeza de la promesa, de la grandeza de la palabra, de lo que es una duda que viene, ¿sabe de qué? De saber que esa promesa, humanamente hablando, es imposible de alcanzar. Esa promesa, humanamente hablando, es imposible de lograr. Pero ¿cómo va a ser? Mira quién soy, mira lo que hice, mira mis limitaciones. Una fe débil, vaya. En Lucas 17:5, es más, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Ahora yo quisiera saber en nuestros días cuántos apóstoles están dispuestos a orar de esa manera. ¿Cuántos apóstoles están dispuestos a pedirle a Dios, aumentanos la fe? Bueno, eso nomás es una pregunta. Pero lo que le quiero decir, hermanos, el mensaje de esta mañana es que ellos también mostraban una fe débil. Y le pidieron al Señor Jesucristo, Señor, aumentanos esta fe débil. La grandeza de lo que tú nos estás pidiendo que hagamos es tal que es imposible de hacer, de lograr con nuestras fuerzas, humanamente hablando. Es difícil de creer, vaya. Pero si me aumentas la fe, pero si me ayudas en mi incredulidad, aleluya. Abraham y Sara se rieron, no se burlaron de Dios. Que cuando viene la burla contra Dios, ese ya no es incredulidad, ese ya es un espíritu malo. Ese es un espíritu de incredulidad ya, que se mofa de Dios, que se ríe de las promesas de Dios,
que se ríe del que cree en las promesas de Dios. Eso ya es un espíritu malo. Como leemos acerca de Israel, el pueblo de Dios, que Dios sacó de Egipto, hermanos, con poder, con milagros, con señales. Oiga, abrir el mar, ser testigo de ese glorioso acontecimiento. El que una nube los protegiese durante el día del calor del desierto, y que durante la noche, durante el frío, esa nube de fuego les diese calor para que no, el desierto durante la noche es extremadamente frío y durante el día es extremadamente caliente, y tenían la presencia de Dios por medio de la nube, guardándoles del calor, de las inclemencias del tiempo. Y cuando dice la palabra del Señor, esto ¿sabe quién se lo recuerda a los de Israel? ¿Sabe quién les lee la cartilla, como decimos nosotros? Esteban, a quien mataron, el primer mártir de la iglesia. Cuando les estaba hablando y se estaba defendiendo porque lo estaban acusando, lo estaban acusando de predicar el evangelio de Jesucristo. Y dice que lleno del Espíritu Santo, y hablándoles de la historia del pueblo de Israel, y dice en Hechos 7:38, o en el 37 dice, es más, en el 36 dice Moisés, dice, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. O sea, empezando con las plagas en Egipto, que Dios los libró de la muerte, que Dios les libró de los piojos, que Dios los libró de las chinches, que Dios los libró de las ranas. Dice, y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Les está diciendo, Moisés dijo que iba a levantar un profeta. Ese profeta es Cristo. Ese que viene hablando en el nombre de Dios es Cristo. Y luego le dice, este es aquel Moisés, le está diciendo, está hablando de Jesús, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y estuvo con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En cierta ocasión le dicen a Moisés, ¿para qué nos trajiste al desierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto de esclavos. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Moisés estaba en el monte hablando con Dios. Moisés estaba en el monte recibiendo instrucciones de Dios, recibiendo la ley de Dios. Y el pueblo dice, ya sabrá Dios qué le habría pasado. No pasaron años, pasaron días. Y el pueblo ya estaba desesperado. Y dice la palabra del Señor, dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Lo que Esteban le está recordando al pueblo de Israel es que les está diciendo, ustedes cambiaron
la gloria de Dios, la adoración a Dios. Y en vez de Dios pusieron un becerro, porque no creyeron, porque no creían que Dios tenía el poder. Y ese no creerle a Dios, en otra ocasión Dios se hartó de ellos, se cansó de ellos, porque ya no estaban dudando, con una duda de lo glorioso de la promesa, estaban más bien rebelándose, y en su rebelión les llevó a ofender a Dios, poniendo ídolos, poniendo un ídolo en lugar de Dios. Y no dice que todo se les vino a la mente cuando Moisés ya no estaba. No, dice desde que salieron de Egipto, ahí traían los ídolos escondidos. Desde que salieron de Egipto. Quiere decir que siguieron a Moisés, pero veían el poder de Dios, veían la gloria de Dios, veían la majestad de Dios, y en sus casas tenían ídolos escondidos, que la Biblia dice que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen manos, no te pueden tocar, que tienen pies y los tienes que llevar de un cuarto a otro, que tienen boca. Acércate a ver si te habla. No hablan. Y aquí está la verdad. Semejante a ese ídolo que tiene boca, no habla, tiene oídos, no oye, tiene manos, no toca, tiene pies, no camina, tiene boca, no habla. Dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Quiere decir que el que confía en un ídolo, la Biblia dice que es como ese ídolo. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Los que los hacen, no está hablando de la fábrica donde lo hicieron, está hablando de la institución religiosa, de la religión que haga de cualquier ídolo algo valioso para engañar a la gente, para que la gente se vaya tras los ídolos. Así igual esa religión, esa iglesia, esa denominación, esa secta, tiene oídos, no oyen, tienen manos, semejantes a ellos son los que los hacen. Eso, creer en un ídolo antes que a Dios es espíritu de incredulidad. Y Dios lo aborrece y Dios lo detesta. Aleluya. Ahora, ¿cuándo esa incredulidad? ¿Cuándo esa falta de fe? Que no sea rebelión, hermano. Que no sea terquedad. Que más adelante, que no sea jactancia. Cuando esa incredulidad, esa falta de fe se transforma en esa fe que mueve montañas, que el Señor Jesucristo dijo, si tuvieres fe como un grano de montaña, de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá. ¿Cuándo es que esa duda que Abraham experimentó, que Sara experimentó, que este padre de este hijo endemoniado experimentó, que los apóstoles experimentaron? ¿Cuándo es que esa duda o esa falta de fe se transforma en esa fe capaz de mover montes? Aleluya. Sucede cuando primero escuchamos la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, aleluya. Porque no hay fe sin que Dios hable. La palabra de Dios está ligada a nuestra fe. Aleluya.
encontramos en la palabra de Dios promesas. Aleluya. Lo que Dios habla, hermanos, son cosas grandes. Alguien diga amén. Lo que Dios promete, hermanos, no es lo que tú y yo podamos lograr, alcanzar con nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestro intelecto. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes, cosas difíciles de asimilar, cosas ocultas que tú ni te imaginas, ni conoces, ni sabes. Y como le decía hace unos momentos, a causa de esas cosas grandes, viene la duda, viene la incredulidad a la vida del creyente, a la vida del hombre, a la vida de Abraham, a la vida de Sara, a la vida de los apóstoles. Porque las promesas de Dios son grandes, dice Jeremías. Pero luego, hermanos, no solamente vemos la promesa que es grande, sino que también vemos quién es el que está prometiendo. ¿De dónde viene esa promesa? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que nos está diciendo? Porque cuando nos vemos, cuando vemos y nos damos cuenta y estamos seguros de que esa promesa es de Dios, de que esa palabra es de Dios. Dios le dice a Abraham, allá en Génesis, le dice: no, Abraham, no es con Ismael. Dice: es contigo, es con tu hijo, es con Sara, dice. Allá en Génesis 17:21. Dios le dice en Isaac, dice: yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Oiga, hermano, mira, la palabra del Señor dice que Dios llama las cosas que no son como si fueren. Isaac todavía ni nacía. Isaac todavía ni nacía. Y Dios ya le estaba diciendo en Isaac. Y Abraham volteaba y se miraba a él. Pero cuando se da cuenta que la promesa no era parte de un sentir de su corazón, no era porque Sara quería, no era porque necesitaba, era porque Dios lo estaba prometiendo. Abraham dijo: si es Dios quien lo va a hacer, dice, yo lo creo. Igual le sucedió a Sara. Sara, ya más adelante en el versículo capítulo 18 de Génesis, dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto? Mira, ahí está la duda, ahí está la incredulidad. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Y sabe lo que le dice Dios a Sara? Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Oiga, como cuando Dios le dice a Josué: ¿acaso no soy yo el que te mando? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que ¿acaso no soy yo el que te está ordenando? ¿Acaso no es Dios el que está prometiendo? ¿Acaso no es Dios el que está hablando? Y le dice: ¿Acaso hay algo para Dios? ¿Alguna cosa que sea difícil, que sea imposible? Y en ese momento, porque Abraham y porque Sara se dieron cuenta
de que quien hablaba y quien prometía era Dios mismo, Sara creyó, dijo sí. En ese momento empezó a preparar la cuna. En ese momento Abraham empezó a hacer planes para su hijo. Todavía ni siquiera concebía, vaya. Apenas le estaban dando la promesa. Pero Dios ya le estaba diciendo, se va a llamar Isaac. Que Isaac significa risa. Porque se rieron los dos. Porque dudaron los dos. Y cada vez que veían a Isaac se acordaban de cuando se habían reído de la promesa de Dios. Pero no era un espíritu de rebelión, de incredulidad, sino que es esa duda o ese, ¿cómo le pudiéramos llamar? Esa incapacidad del hombre de comprender lo grande de las promesas de Dios. Porque cuando Abraham y Sara se dieron cuenta, vieron, consideraron quién es el que les hacía esa promesa, ellos entonces sí creyeron, aleluya. Porque lo que parece imposible ante los ojos del hombre se hace posible cuando tenemos fe. Dice ahí el versículo que leímos de Hebreos 11:11. Por esa fe recibió fuerza, recibió poder, recibió la habilidad para concebir. Y termino con esto. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Las promesas de Dios, hermanos, son fieles y verdaderas, sí. Las promesas de Dios son grandes, sí. Las promesas de Dios son gloriosas, sí. Pero las promesas de Dios tienen propósito. Segunda de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios tienen un propósito. El cumplimiento de sus promesas tienen un propósito. Y ese propósito, esas promesas son para que usted y yo seamos cada vez más y más como Cristo. Que seamos participantes de su naturaleza divina. Que cuando veamos el cumplimiento de Dios, el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida, aleluya, usted y yo anhelemos cada vez más, aleluya, la comunión con Dios, la presencia de Dios. Anhelemos querer estar en la presencia de Dios. Si nos damos cuenta en esta historia de la vida de Sara, nos damos cuenta, hermanos, que en el cumplimiento de las promesas, todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer. Creerle a Dios.
1 Corintios 1:29 dice, para que nadie se jacte en su presencia. Ahora ahí está hablando acerca del ser usados por Dios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Y dice el apóstol Pablo, dice, para que cuando tú seas igual como Cristo, para que cuando tú reflejes la imagen de Cristo, para cuando Dios te use, vaya, para cuando Dios cumpla sus promesas, dice que nadie se jacte, que nadie se jacte en su presencia. Si vemos la historia de Abraham, de 99, de 100 años, si leemos la historia de Sara, vemos de 90 años, y Dios les concede un hijo. ¿De qué se podían jactar ellos? ¿De qué podían alardear? Sino solamente reconociendo que es Dios quien obra, aleluya, quien lo hace, y que todo lo que usted y yo tenemos que hacer es creerle a Dios. El apóstol Juan, y con esto termino, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, qué fácil es creerle al hombre. O a veces le decía a los hermanos el viernes en el estudio, a veces hasta cuando sabemos que está echando mentiras, no queremos echarle en cara que está echando mentiras. Eres un mentiroso. No le quiere decir, aunque sabe que se calla. Nos callamos por lo que usted quiera, no causar conflicto o lo que sea, cualquiera que sea el motivo. Pero el apóstol dice, pero ¿le creemos a los hombres? ¿Creemos las promesas de los políticos? ¿Creemos las promesas del novio, la novia? ¿Creemos las promesas de nuestros hijos que prometen? Recibimos el testimonio de los hombres. Dice, mayor es el testimonio de Dios. Que es más grande lo que Dios promete. Que no es tu hijo quien te está prometiendo, que no es tu esposo, que no es el pastor, que no son los hermanos quien te están prometiendo. Que es mayor el que promete, el que da testimonio. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando el hombre no cree el mensaje de Dios, le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Es lo que dice el apóstol. No me estás diciendo a mí que te estoy dando el mensaje, porque ese mensaje de salvación no viene de mí. Es un mensaje que viene de Dios. Y cuando rechazamos, le estamos diciendo a Dios que son mentiras. Y este es el testimonio. Y esto es lo que predicamos. Y esto es lo que Dios nos dice. Y esto es lo que usted y yo tenemos que creer. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Aleluya. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que predicamos, eso es lo que testificamos. Ese es el mensaje de Dios. Esa es la promesa de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna es algo glorioso, es algo difícil de entender, de comprender, pero porque yo sé quién promete, porque yo sé quién es el que habla, aleluya, yo lo creo. ¿Lo crees tú también? Aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana. Señor, es tu palabra la que ha sido predicada, sembrada, enseñada, Señor. Pero es tu Espíritu Santo, Señor, quien redarguye y quien obra en la vida del hombre, en el corazón del ser humano, Señor. Puede venir la duda ante la grandeza de tu promesa, ante lo glorioso de tu promesa. Pero te pido que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a darnos cuenta que quien promete, aleluya, es el testigo fiel y verdadero. Que esa promesa no viene del hombre, que esa promesa viene de ese Dios santo, justo y verdadero. Bendice, Señor, cada vida y cada corazón. Vamos a seguir orando así con nuestro rostro inclinado, porque antes de despedirnos yo quiero hacer una invitación esta mañana. Tú has escuchado este mensaje, tú has escuchado esta palabra. Tú has recibido en esta mañana ese testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo Jesucristo. Esa es la promesa. Y el propósito de esa promesa es que tú y yo tengamos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y yo quiero saber en esta mañana, si hay aquí alguien, o en esta hora ya en la tarde, si hay alguien aquí en esta mañana que diga: Pastor León, yo quiero tener esa vida que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Y todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano y decirme: sí, pastor, yo quiero tener esa vida. Y antes de despedirnos de este lugar, yo quiero orar por ti y quiero que oremos por ti, por cada uno de los que aquí estamos. Y si alguien dice: sí, yo, ¿cuántos quieren esa vida? Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No le dé pena. Ahí está otra mano. Sí, Dios le bendiga. ¿Alguien más? No le dé pena, no le dé vergüenza. Ahí mi hermano levanta su mano. Sí. ¿Alguien más? Que diga: sí, yo quiero esa vida eterna, esa seguridad. Aleluya. Cuando dice el Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Primero, déjame decirte, tener vida es vivir, es ser feliz, vaya, es dormir, es descansar, es gozarnos con las bendiciones de Dios, con lo que Dios nos ha dado. Pero eso es mientras caminamos en este mundo. Pero también hay una vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo le hace a Dios mentiroso y no tiene la vida. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Vamos a pasar este altar. Usted levantó la mano, venga. Usted no levantó la mano y quiere venir, venga. Y vamos a pedir al Señor: Señor, ayúdame a agarrarme de tus promesas. Ahora tú tienes una
un deseo en tu corazón, una promesa en tu alma no cumplida. Y no es cualquier cosa, quizás no es cualquier cosa, pero las promesas de Dios, aleluya, no son cualquier cosa. Son cosas grandes, son cosas difíciles. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios promete cosas grandes? Porque Dios es un Dios infinitamente grande. Para nosotros son grandes. Para Él, dice, no hay nada imposible, no hay nada difícil. Él ya lo ha dicho, Él ya lo ha prometido. Usted y yo solamente lo que tenemos que hacer es creerlo. Aleluya. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Los que están aquí en este altar, tú quieres asegurarte de que tienes esa vida en tu corazón. Usted quiere asegurarse de que tiene esa vida que solamente recibimos por medio de Jesucristo. Repita esta oración conmigo y diga: buen Dios, te doy gracias por tu palabra, la cual hoy yo recibo en mi corazón, y creo ese mensaje, ese testimonio que he escuchado acerca de tu Hijo Jesucristo, el cual yo recibo en mi corazón, porque reconozco que soy pecador. Pero hoy, en este día, yo me arrepiento de todo pecado y te pido perdón, y te pido que tú me ayudes y aumentes mi fe, para que cada día yo pueda reflejar a los que no te conocen, a mis amigos, a mi familia, yo pueda reflejar la imagen de Jesucristo a aquellos que no te conocen. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Creo que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación, para limpiarme de todo pecado. Gracias, Señor. Déjame orar por ti en esta mañana. Señor, solo tú conoces, Señor, el corazón de tu hijo, de tu hija, que en esta mañana está aquí en este altar, porque ha escuchado de ese Dios grande que promete, porque ha escuchado este mensaje de cómo, a pesar de la duda o de la incredulidad, eso no invalida tu promesa. Porque cuando nos damos cuenta que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios todopoderoso, esa duda, Señor, aleluya, se convierte en fe.